centrar, que vamos a hablar un poquito de aquellas cosas que ya hemos hablado y un texto básico o que tenemos como base bien conocido, que es Hebreos 11:1, ¿no? ¿Cierto? La fe pues, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que, ¿cierto? Empezamos a ver. Por lo tanto, de ahí vamos a sacarlo, pero luego lo vamos a examinar porque hay varias cositas ahí que son interesantes que vamos a ver dentro de eso, ¿ya? Dentro de eso. Así que si usted quiere buscar ese texto, ya le daré otros también para que lo vaya con otro. ¿Me entiende? Hermanos amados, uno de los grandes deseos, creo, y no creo equivocarme, ¿cierto? De los pastores, de un pastor, o en una congregación un pastor único, o en una congregación donde hay varios pastores, yo creo que el deseo que cruza sobre ellos o sobre él siempre es uno, y se llama crecimiento, ¿ya? Pero el crecimiento lo puedo ver de dos formas. Lo puedo ver cuantitativamente, que era que venga más gente, como lo puedo ver, ¿cierto?, en forma de calidad, en forma de que el creyente crezca, la persona crezca, ¿ya? Y yo creo que hemos estado en estos últimos años tratando de dar en esa dirección, de que cada uno crezca. Llegar a un número a veces complica, es difícil, pero cuando uno llega a ese número, ¿cierto?, de crecimiento, lo que cuesta es mantener ese crecimiento, mantener a esa gente allí, ¿me entiende? Porque al último, de una de otra forma, la actividad eclesiástica se vuelve reiterativa, ¿me entiende? Reiterativa. Tú puedes hacer muchas actividades, pero el otro año tienes que hacer las mismas actividades o actividades similares y siempre tener a la gente de alguna manera así. Y eso se reitera y hay que tener siempre a la gente así. Y es así, ¿me entiendes? Entonces, a veces esto es cansador también y cansa a la gente, y como cansa también al que lleva a esa gente adelante en Cristo, en el Señor. Bueno, todo eso ocurre, ¿cierto? Debido a que lo que uno busca el crecimiento. Pero cuando una persona crece, cuando una persona tiene madurez en Cristo, es diferente. Usted no le está haciendo cumpleaños para que venga al cumpleaños. ¿Me entiende? Él quiere hacer un cumpleaños, que es la diferencia, ¿ya? Uno quiere hacer cosas. Uno desea hacer algo para Dios. ¿Me entiende? No anda buscando que alguien haga algo para uno, o para sentirse bien, o para que, ¿cierto?, donde yo voy sea atractivo. No, el maduro no tiene esa necesidad. El que creció, el que ha ido creciendo, ya no tiene esa necesidad. ¿Me entiendes? Y mira al Señor, alaba al Señor y ve que lo que está haciendo, aunque esté sentado en una silla, vaya a casa, vuelve, etcétera, etcétera, y haga todas sus labores durante la semana, teniendo al Señor, eso para él es lo máximo, porque ha crecido en ese entender de las cosas de Dios, ¿ya? Y eso es lo que cuesta. Les cuesta porque cada día se añaden hermanos o hermanas que vienen y entonces tratamos de activar, ¿cierto?, del crecimiento y enseñar. Por eso hay escuela, por eso hay estudio bíblico, por eso todo aquello. Es simplemente para que la gente crezca, para que haya crecimiento, ¿ya? Porque donde estés y donde vayas, ¿cierto?, si un día posterior no estás aquí, donde vayas, lo que te va a causar, ¿cierto?, bendición, no es la actividad que hagan en tal o cual lugar, sino lo que tú sabes del Señor. Lo que tú crees del Señor. Eso te va a llevar a la vida eterna. Eso nos va a llevar a ese principio maravilloso. Entonces, ¿cómo uno descansa en el Señor? Porque esto es parte del crecimiento. ¿Quién no quiere descansar en el Señor? ¿Quién no quiere preocuparse de las preocupaciones que uno tiene? Frente a esas preocupaciones, sabes que muchas veces, aunque más te preocupe, no solucionas nada. Entonces uno dice, necesito descansar. O sea, necesito descansar. ¿Quiénes son los que descansan de verdad? ¿Ya? ¿Quiénes son los que pueden llegar a descansar? Bueno, esto se trata entonces de alcanzar una paz en sí mismo, pero una paz con Dios, una relación íntima con Dios, ¿ya? De que de verdad tú tienes tranquilidad. Cuando uno ha pasado los años, ¿cierto? Y lleva en el matrimonio varios años ya, ¿cierto? 10, 15 años. Y han pasado cosas y circunstancias y situaciones dentro de ese matrimonio. Pero luego sigue junto a uno, ya uno descansa en esa relación. Uno tiene tranquilidad en esa relación. ¿Ya? No anda pensando ni anda preocupándose de que algo malo pueda pasar, sino que lo que pasa lo vamos a mirar de tal forma y lo vamos a conversar y compartir que vamos a traer solución. Entonces uno descansa.
Ya no anda preocupado de eso. Pero hay otras cosas que sí nos preocupan porque no logramos, ¿cierto?, descansar en el Señor. ¿Ya? Yo quisiera en esta mañana llevarlos a ustedes a dos acciones, ¿ya? Dos características, dos cualidades que deben existir en nosotros para que podamos descansar en el Señor. ¿Ya? Descansar no significa no tener preocupaciones. ¿Ya? Descansar no significa no tener problemas. Descansar no significa tener lo que tanto anhelaste y lo tienes. ¿Me entiendes? Descansar no significa, ¿cierto?, cambiarte de un lugar a otro. No significa eso. ¿Me entiendes? No, no ese es el significado claro del descanso en el Señor. Eso simplemente es tranquilidad. Pero la tranquilidad es quietud. Estar quieto y no hacer nada a lo mejor. ¿Ya? Aunque la mente sigue funcionando. Pero descansar en el Señor significa estar de acuerdo con Dios. Estar de acuerdo con Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con Dios? Entonces, me imagino que usted está descansado. No, pastor, ahí está. Y eso es lo que vamos a tratar de entender en esta mañana. ¿Ya? Si usted me ayuda, vamos a hacerlo. Y yo creo que va a ser una bendición para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? De esto de alguna manera estuve hablando el domingo pasado cuando hice mención, ¿cierto?, a lo que teníamos que hacer, a pedir, ¿cierto? Y ustedes hicieron eso, hicieron algo maravilloso, ¿ya? Así que, porque nosotros deseamos lograr, ¿cierto?, algunos avances en nuestra vida, tenemos propósito de vida, ¿cierto?, tenemos anhelos, sueños, visiones en el Señor, ¿cierto?, y que queremos alcanzar como seres humanos en esta tierra, ¿cierto?, casarnos, tener hijos, casa y todo aquel bien que nos pueda traer a lo mejor una calidad mejor de vida, ¿ya? Y de alguna manera tratamos también de aprovecharnos de esa calidad de vida, ¿ya? Gustamos de esa calidad de vida, pero eso es parte de lo que es nuestra vida. Pero de verdad, la persona que siempre andará, ¿cierto?, como dice la Escritura, que nosotros somos llamados para hacer, que andamos de victoria en victoria, ser vencedores, ser gente, voy a usar una palabra a lo mejor del contexto de hoy, exitosa, o tener éxito, o lograr las cosas que uno quiere lograr, necesitas tener este descanso en el Señor, ¿ya? Y para nosotros existen dos cosas importantes dentro de la Biblia, y que atraviesa toda la Biblia, toda la palabra del Señor. Ya está en los distintos pasajes, con los distintos personajes bíblicos, siempre lo va a encontrar allí. ¿Ya? Siempre va a encontrar una voz de Dios y alguien que oye. Siempre va a encontrar una palabra de Dios y alguien que oye. ¿Sí? Sí, siempre lo va a encontrar. Va a encontrar siempre que Dios confronta al hombre. Siempre lo va a encontrar. Dios dice una cosa para que el hombre haga eso, ¿cierto? Siempre Dios está confrontando al hombre, le habla al hombre y le dice a través de profetas, de hombres, líderes, ¿cierto? De jueces, ya de reyes. Bueno, siempre Dios está tratando de enseñarnos y nos confronta con nuestras propias realidades, ¿ya? Y nos da una palabra, ¿cierto? Por eso es tan interesante hoy día, por ejemplo, todo lo que es profético, apostólico profético. La gente anda deseosa de que alguien, ¿cierto?, que tenga este don y esta gracia le diga algo de parte del Señor. ¿Ya? Cuando hay estos dones, la gente está ávida de saber, de ojalá me diga algo a mí el Señor. ¿Ya? Y usted sabe que no es la única forma, pero confronta, ¿no? Nos dice. Entonces, necesitamos mirar dos cosas en esta mañana, ¿ya?, que nos van a ayudar entonces a tener un descanso para el Señor. Pueden haber otras áreas también en las cuales nosotros vamos a encontrar un descanso en el Señor. Pero quisiera decirle dos cosas en esta hora, ¿ya? La obediencia y la fe. La obediencia y la fe, ¿ya? ¿Cierto? Y en este sentido entonces nosotros vamos a poder aprender. Por eso muchas veces, ¿ya?, cuando el Señor te dice algo o cuando el Señor nos dice algo, normalmente nosotros luchamos no con lo que Dios nos dijo. ¿Con quién luchamos? Claro, con nosotros mismos. Porque la obediencia requiere una actitud. La fe requiere una actitud. O la fe requiere una actitud y la obediencia requiere una actitud, según sea el caso. ¿Me entiendes? Ya, necesitamos eso. Necesitamos mirarlo de esa manera. ¿Ya? Entonces, si la obediencia y la fe, ¿cierto?, van paralelas o juntas en este sentir de las cosas de Dios para poder yo descansar en Dios y lograr lo que tanto anhelo, ¿ya?, debo entonces nunca olvidarme de este propósito de parte del Señor, de cómo entonces hacerlo. Porque hay gente que fracasan,
¿cierto? Cuando tienen ambiciones que son de parte del Señor, promesas de la palabra de Dios, por ejemplo, porque la asumen psicológicamente, la creen psicológicamente. O sea, la toman en la mente, sí, lo creo, y a lo mejor a veces uno lo pronuncia, lo declara, pero no tiene el producto de la obediencia en sí. ¿Ya? ¿Me entiendes? No hay una actitud, ¿cierto?, de levantar o hacer algo frente a esa obediencia. Entonces, nada sirve, o muy poco sirve, decir, lo creo. Si usted dice lo creo y no hace lo otro, obviamente que esto está cojeando y no va a llegar a usted a descansar en el Señor. ¿Cuándo uno descansa en el Señor? Que cuando cada vez que uno oye la voz de Dios o la palabra de Dios o lo que Dios te dice, ¿cierto? Tú usas la obediencia, ¿cierto? Y luego viene la fe para hacer, ¿cierto? Hacer un acto real de eso que tú estás obedeciendo y entonces tú descansas, el Señor lo va a hacer. Y tú ves que lo hace. Tú ves que ocurre. Tú ves el milagro, tú ves todas las cosas cuando dicen amén. Claro, uno ve eso. Entonces, ¿cierto? Por eso podemos asegurar frente a esto que lo primero que uno necesita para descansar en el Señor es ser obediente. Dígame usted cuántas veces cuando usted estuvo como niño, como jovencito, acuérdese de alguna cosa, que usted hizo algo malo o hicimos algo malo, ¿cierto? Y por hacerlo malo nunca descansamos. Porque dentro de mi mente estaba diciendo, me van a pillar, me van a pillar, me van a pillar. Y me van a castigar, me van a castigar, me van a castigar. ¿Sí o no? ¿Por qué te ríes? ¿Tan mala eras tú? ¿Me entiendes? Y eso nunca nos descansó. Siempre andamos, ¿ya? Si el niño, si su hijo está en silencio, usted dice, debe estar haciendo algo muy bueno. ¿Qué dice usted? ¿En qué está haciendo? ¿Cómo dijiste, Ricardo? Algo malo. Mire, pues, es lo que brota del padre o de la madre. No. Algo malo está haciendo este. Y este no quiere ser pillado porque lo hace en silencio. Note, por favor, la actitud de la maldad. Oculta, en silencio, en la oscuridad. ¿Se da cuenta usted? Ya, ese de repente, como lo hemos señalado, la oveja negra, y no hace las cosas. Pero el otro que siempre obedece, no, si a este yo le digo, ¿qué? Y se queda ahí. No. Oye, ¿y qué está? No, yo sé, mire, si está haciendo algo, es algo que está sacando de provecho. ¿Por qué? Porque ese nunca anda con temor. Dice, papá, mira, estaba haciendo esto. Antes que tú le preguntes, tú le preguntas al que está haciendo algo incorrecto o malo, luego, no, yo no estoy haciendo nada. Está todo mojado, ¿te mojaste? No, dijo. Fue la manguera que se vino para acá. No, ¿es así o no? Claro que es así. Y eso es lamentable, porque en este ejercicio de la dirección, ¿cierto? Por eso, hermano, cuando Dios te diga algo, no le estés dando vuelta a tu cabeza. Si tu cabeza no va a resolver el caso, ¿quién lo resuelve? Es Cristo. Y si tú le obedeces, bajo esa obediencia, Dios va a hacer algo maravilloso. Algo que, y te vas a dar cuenta entonces que para eso que Dios te está diciendo, tú necesitas fe. Entonces, lo primero, entonces, la obediencia precede, es antes que la fe. Y lo vamos a ver después con algunos casos bíblicos. ¿Me entiendes? Esto siempre es así, ¿ya? Dios habla para que el hombre haga. Pero para que el hombre haga necesita Dios una cosa del hombre, la obediencia. Sin obediencia no sirve la fe. ¿Qué saco de decir, Señor, háblame, hable? ¿Y para qué quieres tú que Dios te hable? Dime, ¿para qué quieres tú que Dios te hable? ¿Para qué queremos? Señor, yo quiero oír tu voz, yo quiero saber de ti, yo quiero ver tu milagro, yo quiero ver esto. ¿Y para qué? Si no vamos a obedecer a lo que Dios nos dice. ¿Ya? A lo que Dios nos dice. Entonces, eso es claro, la obediencia precede a la fe. Y uno se da cuenta, a veces tú no te das cuenta, pero tú eres obediente. Y dices, porque yo le creí al Señor, pero ¿por qué le creíste? Porque obedeciste. Y uno no se da cuenta de esto. Esto es un ejercicio casi normal dentro de nosotros, pero no nos damos cuenta. Pero cuando lo podemos dividir, o separar, mejor dicho, lo podemos ver con claridad. ¿Ya? Que lo primero es
la obediencia. Y entonces, cuando la gente obedece, ya, ¿cierto? Entonces el Señor hace lo otro. Nos produce fe frente a lo que obedecemos. Por eso la Escritura dice que la fe viene. Entonces uno dice, no, pero es la fe primero. No, pues usted oye primero. Y al oír usted tiene que obedecer. Luego viene la fe. Producto de la obediencia, Dios le da fe a uno. ¿Cuántos dicen amén? Pero si uno sigue allí, ¿cierto? Manifestando esta incongruencia de decir, no, yo le creo al Señor y no obedezco lo que Él me dice, no tiene un fundamento claro. Y entonces, ¿cuántos tenemos el Espíritu Santo? ¿Estamos seguros que tenemos el Espíritu Santo? Yo creo que sí, eso nunca debe dudarse, desde el día que nos convertimos. Pero también hay una manifestación sobrenatural en cada uno de nosotros. Y muchas veces uno busca al Señor para que más le dé de esa acción, ¿cierto? Espiritual, llamada Espíritu Santo, la persona más maravillosa del mundo que nos dejó el Señor para que sigamos adelante. Entonces, en base a eso, el Señor viene y toma aquello, ¿no? Toma la obediencia, ¿no? Y dota entonces a este hombre, a esta mujer, a este joven, a esta persona que está allí en esto, ¿cierto? A través de la obediencia, el Espíritu Santo lo dota de la fe necesaria, del poder necesario. Por eso dice el Señor, dice que el poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos está sobre nosotros. Y está bajo, ¿cierto? Este bello persona que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? No es simplemente un sentir, una presencia, ¿cierto? Significativa, sobrenatural que muchas veces podemos sentir, sino que va mucho más allá. Concibe Él. Nos hace que nosotros nos embaracemos, por decirlo de alguna forma, de esa fe necesaria para obedecer a lo que Dios nos dice. No es fácil cuando tú no ves nada obedecer a lo que Dios te dice. Cuando de ti mismo nace la duda de lo que Dios te está diciendo, porque tú te encuentras, o yo me encuentro, o nosotros nos encontramos incapaces de salir de esto. Entonces, obviamente que en este punto, ¿cierto? De la obediencia, es imposible que se cree la fe del milagro necesario. Por eso mucha gente es sanada casi del instante porque siempre ha obedecido a Dios. Otros tienen un proceso para que entiendan esto y luego entonces ocurre el milagro. Otro ocurre el milagro por el don que Dios ha puesto en las personas. ¿Ya? Pero es necesario tener esto. ¿Ya? Entonces, si tú quieres tu milagro, tienes que obedecer a Dios. Parece ser como que no fuera lo más importante, pero es lo más importante. ¿Cuántos dicen amén? Es lo más importante. ¿Ya? Es imposible entonces que haya un resultado de algo sobrenatural, de un milagro, de cualquier área de que tú quieras, si tú no le obedeces a Dios. Lo otro, cuando uno no obedece a Dios y las cosas resultan, es el mero esfuerzo mío. Nada más. Porque Dios puso un potencial en nosotros. Y lo podemos también realizar. Hay cosas que podemos realizar, cosas que le pedimos a Dios, pero que también somos capaces de realizar sin la intervención divina. Y muchas veces nosotros le damos a Él esa área que Él intervino, que Él fue el que intervino. Pero muchas veces uno hace... Si uno hace, ¿cierto?, un análisis un poquito más profundo, uno se da cuenta que no es así, que fui yo, o fuimos nosotros, o fue el hogar, la familia, ¿me entiende? O el negocio, cualquier... Pero fue Él. Fue mi esfuerzo, perdón, y no fue Él. ¿Me entiende? Ese es el cuidado que hay que tener para no entremezclar lo que corresponde a Dios y lo que yo puedo hacer por mí mismo y por lo que yo tengo, por lo que yo soy. ¿Ya? Entonces, en eso está. Ahora, ya tiene su Biblia abierta, me imagino, en Hebreos. Bien. ¿Ya? Dice aquí, ¿no? Es pues la fe. ¿Ya? ¿Cierto? La certeza. Note por favor la palabra certeza. Después ya sabe la otra parte, dice que esta palabra, ¿cierto? En el griego está compuesta, ¿cierto? De dos palabras, o es una composición de dos, ¿cierto? Un prefijo y un sufijo, que dice así, dice, la parte primera es huipo, ¿cierto? De huipostasis, que es la palabra en el griego de certeza, dice bajo, o mejor dicho, abajo, ¿ya? Abajo. O sea, lo primero que te da certeza es que está abajo. Ya lo va a entender. ¿Ya? No como uno que pensara que siempre uno está para arriba. No, es abajo.
¿ya? Y la otra parte, que aquí es, ¿cierto? El sufijo dice que quiere decir base, fundamento y fortaleza. En sí esta palabra, según, ¿cierto?, lo que puede descubrir en el diccionario, ¿cierto?, donde nos da estas definiciones, es el fundamento en el cual yo edifico algo. Es el fundamento. La certeza, ¿cierto?, es pues la fe, la certeza. La fe necesita un fundamento. Necesita estar bajo, ¿cierto?, algo que le produzca firmeza. No puedes llegar simplemente a decir yo tengo fe. Todo hombre tiene fe. ¿Me entiendes? Todo ser humano puede usar lo que Dios le dio como fe. Pero el hombre que tiene certeza de esa fe es pues la fe, la certeza. Ese hombre que puso su fe bajo un fundamento, ¿ya?, es diferente. Y ese es el fundamento entonces que la palabra nos enseña, ¿ya? Y explica este fundamento a través, ¿cierto?, de que nosotros vamos creciendo o aumentando nuestra fe bajo el conocimiento de la palabra del Señor por el Espíritu Santo en obediencia. Tú aprendes, tú obedeces. Y luego la fe se hace una realidad. ¿Me entiendes? Tú escuchas, oyes, aprendes y haces. Y te sale, ¿cierto?, lo que tú creíste que nunca te iba a resultar. Sí, lo que nunca te iba a resultar, ¿ya? Si te ha pasado, es seguramente que has pensado una situación, es con Dios, obedeciste a Dios y le creíste a Dios y tú dijiste, voy a ver la mano de Dios, voy a ver a Dios en esto, pero tú te das cuenta que en un momento te olvidas de eso. Y Dios hace lo que tiene que hacer porque tú le obedeciste. ¿Ya? Entonces tú le dices, qué bueno que le creí a Dios. No, tú le obedeciste. Y como la obediencia trajo lo que tú necesitabas de fe, Dios te dio la fe suficiente para esperar que lo que Dios iba a hacer, lo hizo. Entonces eso es diferente. Eso nos ayuda. Entonces por eso la palabra, la palabra promesa o las promesas ¿cierto?, de la Escritura, que luego, ¿cierto?, Pablo la resume que en Cristo son sí, son amén, son hechos. Están hechos. El sí y el amén, la palabra significa fue hecho. Entonces, en Cristo ya fueron hechos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando uno va teniendo esto y va creciendo, obviamente que uno luego, ¿cierto?, cualquiera te puede calificar como un hombre de fe, como una mujer de fe. Pero tú vas a tener bien entendido que tú eres una persona obediente. Y que Dios te da la fe para que la palabra que Dios te dio logre, ¿cierto?, el efecto por obediencia, lo que tú vas a hacer. Yo necesito fe para construir algo. Entonces Dios me dice, obedéceme primero y yo te voy a dar la fe para eso que tú vas a construir o que tú vas a hacer. ¿Para qué me va a hacer o me va a dar fe si no tengo una palabra en cual obedecer? ¿Ya? Entonces, esta fe, ¿cierto?, que necesito, va a tener, ¿cierto?, una realidad en la vida diaria de cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos ser gente obediente. Y eso se va a significar que tú vas a ser una persona de fe. El justo, ¿cuál es el justo? El justificado, el que vive bajo la palabra, el que le creyó a Dios. Ese tipo vive todo el tiempo, esa persona vive todo el tiempo. Ese hijo de Dios vive todo el tiempo en fe. Pero porque le cree a Dios. Y como le cree a Dios es por lo que Dios le dijo. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Cuántos se sienten bienaventurados? ¿Cuántos se sienten dichosos? ¿Cuántos se sienten felices? Entonces, hermanos amados, cuando la palabra me dice algo, yo tengo que vivirla, tengo que internalizarla. El Salmo 1 dice bienaventurado, ¿cierto? ¿O no dice así? Claro. Y dice la calidad, y dice todo lo que pasa en ese ser, en ese creyente, en ese hijo de Dios. Entonces, muchas veces nosotros no somos lo que la Biblia dice o lo que la palabra dice porque no obedecemos a lo que la Biblia dice. Y no es que te falte fe. Ahora entiendo. Cuando sus discípulos le dijeron a Jesús, ¿qué le dijeron a Jesús? Aumentanos la fe. Y Jesús le dijo, ¿te voy a aumentar la fe? No. Jesús no le aumentó la fe. Que en el fondo le está diciendo, si ustedes me obedecen,
tan pequeño como un grano de mostaza, que me obedecieran en algo, verían las cosas milagrosas, verían milagros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Marco nos señala, allí en el capítulo 11, verso 22-23, ¿cierto?, que uno tiene que tener fe en Dios, si usted quiere buscarlo, ¿ya? ¿Cierto? Tener fe en Dios, sale una parte allí, ¿ya? Y entonces uno, producto de tener la fe de Dios o en Dios, uno va a poder decirle al monte, sal de ahí, o al obstáculo, o a la situación que uno esté viviendo. Le vamos a decir, salga de ahí. Y se va a hacer. Porque le obedecí a Dios. Y esa fe de Dios es la que Dios decía en el principio de la creación, hágase la luz, hágase esto, sepárese, ¿cierto? Y se separaba. Me dice amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Van entendiendo, hermano, o no? ¿Ya? Porque hay que entender esto porque esto implica en nosotros un desarrollo. Usted no va a venir simplemente porque es parte de una congregación, de un lugar. No, usted va a venir porque sabe que usted está crecido, está maduro y usted dice, yo voy a alabar a Cristo, voy a glorificar y sé que Dios me va a decir algo y para ese algo yo le voy a obedecer y ese algo que voy a obedecer, Dios me va a dar la fe para eso. Amén. Entonces yo descanso en el Señor, porque el último, quien hace todo, es el Señor. Amén. Él te da la palabra y Él te da la fe para que tú hagas lo que tienes que hacer. La cosa que hay que pasar allí es que uno se disponga a hacerlo. ¿Ya? Y como Dios sabe cómo somos, Dios siempre nos prueba. Dios siempre nos prueba. Es como cuando tú quieres pillar a tu hijo y ya que tu hijo no te diga más que no es así. Y tú no has podido pillar a tu hijo. Tú vienes, pones algo, haces algo en tu casa. En la área que él siempre te dice que no lo está haciendo. ¿Ya? Y tú lo haces y pones con lujo y detalle, dejas todo listo allí, ¿cierto? Armas todo. Ya. Aquí no me va a poder negar que lo que yo le di, que él dice que no hace. Lo prueba. Tú pruebas la obediencia de tu hijo. ¿Sí o no? Bueno, Dios también lo hizo así. Y lo hizo al principio. Lo hizo con Adán y Eva. ¿Qué le dijo? ¿Cierto? De todo árbol del huerto comerás. ¿Podrás comer? Más del árbol de la ciencia y el mal, no comerás. ¿Ya? Ahí, ¿qué es lo que estaba esperando Dios? Obediencia. Nada más. Obediencia. ¿Ya? Y entonces, ¿obedeció a Adán y Eva? No. No. Porque a pesar, y este es el cuidado que hay que tener, a pesar de que la desobediencia trae consecuencias dramáticas, drásticas. La desobediencia trae muerte eterna. ¿Me escuchó? Sí, la desobediencia es fuertísima. Porque aquí dice el párrafo, dice, porque el día que comieres ciertamente morirás. Dios no anda con... No. ¿Me entiende? Uno, papá, le va a decir, le voy a castigar, no debe hacer esto. Claro, uno le da una disciplina, un orden, ¿cierto? Y que va a perder algunos privilegios el niño o el joven. Pero en Dios no, la cosa es superior. Por eso la obediencia es una necesidad para cada hombre que quiera tener fe y que quiera vivir en fe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Adán y Eva cuando hicieron esto se les quitó la fe. Su fe se esfumó. Cuando Dios ya le había dicho, le había ordenado, ellos no. Y eso es lo que espera Dios siempre de sus hijos, que le obedezcan a Él. Sin que a veces entendamos lo que tenemos que hacer o que Dios nos está diciendo, decir, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Por eso el mismo párrafo de Hebreo, luego de los versículos siguientes, dice que todo lo que fue hecho, que todo lo que está hecho fue hecho de lo que no veíamos. Por lo tanto, la palabra es así. La palabra no te muestra, la palabra se cree. Que la palabra se recibe con obediencia para que luego el creerlo traiga el resultado de lo que no se ve. Entonces, en obediencia, uno viene acá. En obediencia uno alaba a Cristo. No porque lo siento, sino que obedezco. Y luego el Señor en medio de la alabanza produce esa fe de lo que voy cantando, de lo que voy diciendo, porque lo voy internalizando en mi mente y entonces la fe me hace creer que lo que canto es una verdad. Y entonces a veces corren lágrimas o siento el Espíritu Santo de Dios, puedo hablar en otras lenguas, cualquier otra cosa que pueda suceder en la vida espiritual.
Pero todo es por causa de que tú le obedeciste al Señor. Cuando dicen amén. Y así cada uno, ¿ya? Cada uno. Usted ve entonces, ¿cierto?, de cómo en algún momento Josué tuvo que obedecer. Nada más. Tuvo que obedecer. Y como obedeció, le dijo, yo voy a estar contigo. Así como estuve con Moisés. ¿Ya? Solo te pido que hagas esto. ¿Ya? Que seas fuerte, que seas valiente. Pero él estaba diciendo que él tenía que hacerlo. ¿Ya? No que se cuestionara, ¿cómo lo hago? ¿De qué manera distribuyo la tierra? ¿Cómo hago esto otro? ¿De qué manera vamos a botar los muros de Jericó? No. Porque el momento en que Josué se dispuso a obedecer a lo que Dios le decía, hizo todo lo que Dios le decía. Que santificara al pueblo, que pasaran al otro lado, etc. ¿Ya? ¿Cierto? Luego tiene una relación sobrenatural. Sale un ángel con una espada. ¿Ya? Y le sale al encuentro, ¿cierto? ¿Y quién eres tú? Y él iba a pelear y eres de nuestros enemigos o no. Por toda una situación que vivió Josué. Pero todo era por causa de la obediencia. ¿Me entiende? Y cuando él entonces obedece, vienen circunstancias, hermano. No crea que obedecer se acabó todo. No. No. La obediencia va a llevarte a una prueba permanentemente. Permanentemente. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú vienes a Cristo y le obedeces al Señor y quieres seguir a Cristo, todas las demás te pueden criticar. Mire que yendo a la iglesia, mire que yendo esto otro, mire que creyendo esto, mire que haciendo esto ahora. ¿Sí o no? ¿Pero por qué? Porque obedeciste al llamado. Y en ti entonces empieza a crecer la fe. Y tú dices, no. Pero lo que no. Porque esa obediencia necesita esa fe, que tú le creas a Dios. Y entonces Josué hizo y cada cosa. Luego viene, ¿cierto? ¿Cómo botar los muros de Jericó? ¿Y quién le habla? Dios. ¿Y qué le dice? Así los vas a botar. Yo le resumo eso. Así lo vas a botar. ¿Ya? Simplemente Josué dijo que hay que obedecer. Demos 7 vueltas y en la 7ª vuelta hay que gritar a todo pulmón. ¿Qué cosa más ridícula? Es que Dios trata con la obediencia, no trata con que si es lógico o no es lógico, si es racional o no es racional. Él te dice una cosa que parece simplemente fuera de todo foco humano. ¿Y por qué? Porque Dios es Dios. Y Él siempre quiere está en esa posición, no que quiere estar. Él está en esa posición de Dios. Y Dios, ¿cierto?, se le necesita obedecer bajo cualquier circunstancia. Obedecer. ¿Me entiendes? Entonces muchas pruebas, muchas cosas que vivimos, muchas situaciones de dolor o cualquier otro tipo de circunstancia difícil con la familia, con otros, o trabajo, economía, etcétera, lo que usted quiera poner allí, ¿cierto?, es producto de que muchas veces no estamos dispuestos a obedecer. Y como no estamos dispuestos a obedecer, nos vuelve a pasar la prueba. Y como uno cuando reprueba, vuelve a hacer el mismo examen nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5 y 10 veces. Porque hay gente que vive probada. Y de lo mismo. No pueden ser tan probadas de lo mismo. Porque quiere decir que allí está en el mismo, ¿cierto?, que no pudo lograrlo. Que no pudo avanzar. ¿Me dice amén? Bien. Si los hombres, ¿cierto?, en el tiempo fueron probados, y ahí hay muchos que podemos sacar nosotros, simplemente hice referencia a estos 2 casos, ¿ya? Y lo importante, que si Josué le obedeció a Dios en todo, ¿ya?, mandó 2 espías, hizo todas las cosas que ya, todo eso ya, todos los antecedentes que tenía, obediencia a Dios, todo lo que Dios le dijo, ¿ya? Todo. Y entonces viene el hombre, ¿cierto?, hace lo que Dios le dice y luego entonces resulta lo que Dios dice. ¿Cómo le llaman a ese hombre? Este es un hombre de fe. ¿Cierto? Claro, se cayeron los muros de Jericó. Ya. Si usted lee la galería de la fe de todos aquellos que están allí, uno dice, no, estos le creyeron. Sí, pero primero para creerle o para ver su fe fue obedecer. Ellos le obedecieron a Dios. Por eso su fe se vio.
Por eso la gente llama a esto, ¿me entiendes? ¿Qué hizo Abraham? Uno dice, ¿le creyó a Dios? No, pues le obedeció a Dios. ¿Cuándo le obedeció? Cuando lo sacó de Ur de los Caldeos. Le dijo, ven, sígueme. ¿Y lo siguió o no? Claro que sí. Eso es la diferencia. Eso es, ¿me entiendes? Y entonces el hombre cuando obedece logra manifestar su fe de lo que obedece, de lo que cree. Ahora, esto es maravilloso. Cuando Dios te dice algo, escúchame bien, cuando Dios te dice algo y tú tienes la certeza, la seguridad de que Dios te lo dijo y te complica la vida, porque nunca se te hace la vida fácil. Gracias por los amenes. ¿Me entiendes? Bajo eso, esa palabra de obediencia, que tú le dijiste, sí, Señor, yo hago esto, no te preocupes, Señor, yo voy. Y luego cuando te empiezas a confrontar con la circunstancia, te das cuenta que la cosa no es tan fácil. Y entonces en cada área que tú eres probado, simplemente lo que está siendo probado no es tu fe, es tu obediencia. ¿Entiendes? Es tu obediencia. ¿Le vas a obedecer o no le vas a obedecer? ¿Entiendes? Entonces cuando tú lees la Escritura y no obedeces a la palabra, no digas que tú le crees a Dios. Tú tienes que decir, yo creo esto, hágalo. Hágalo. Porque si hay una cosa que a Dios le interesa, no es lo que yo digo. A Dios no le interesa cuántas veces yo diga lo que yo quiera decir. A Dios le interesa cuánto yo hago. ¿Cuánto yo hago? Eso es el interés de Dios, porque el hacer está implícito en la obediencia. Está dado la obediencia. ¿Entiendes? Por eso, es cierto, la Escritura nos habla tan fuertemente de la obediencia y nos cuesta. Hermano, el sometimiento, la sumisión a las autoridades religiosas que no tiene ninguna, que estoy hablando en forma genérica, ¿no? De los pastores, obispos, cual sea su nombre, título, ¿me entiendes? Si la gente no se sujeta, no es simplemente por lo que piensa de la persona, es porque no le obedece a Dios. Punto y se acabó. Dios tiene que ver con cada uno de ellos. ¿Ya? Si Dios llamó a alguien, déjelo. Dios sabrá cómo se encarga de ese alguien. Usted no haga nada. Usted haga lo que Dios le dice que haga usted. ¿Cuántos dicen amén? Entonces uno mantiene eso. Mantiene entonces el concepto. ¿Ya? Porque el que obedece un día recibirá honra. ¿Me escuchó? El que obedece un día será honrado. Honrado. ¿Ya? Porque Dios dice que honra a los que le honran. Pero los que honran a Dios son los obedientes. Y que dicen, sí, Señor, yo lo voy a hacer. Tu palabra dice que tengo que orar, voy a orar. Ya no me voy a sentir más huérfano porque tú dices que eres mi Padre. Señor, tengo hambre de ti, pero tu palabra dice que es pan para mi vida. Así que tendré que aprender más de ella. Muchas cosas, y así, por decir algunas. ¿Me entienden? ¿Cuántos dicen amén? Y si nosotros vemos que los hombres, ¿cierto? Con sus debilidades, con todo lo que tenemos como somos, ¿cierto? Y bajo un cuerpo de pecado. ¿Pero qué podríamos decir de Jesús? Ahí a lo mejor para nosotros los antecedentes son mucho más válidos. Para decir, sí, hay que obedecer. Y Cristo fue probado, ¿sí o no? Claro, en el capítulo 4 de Mateo, usted encuentra, ¿cierto?, cómo Cristo fue probado. ¿Ya? Y en tres áreas bien importantes, ¿cierto?, de la condición humana. Por lo tanto, entonces, en esa condición, ¿cierto?, ¿ya?, Cristo lo hace. ¿Ya? Atravesó. Lo primero que atraviesa es el deseo de la carne, luego los deseos de los ojos y después la vanagloria de la vida, que te daré todos los reinos. Cada una de las cosas que fue probado a Jesús, ¿ya?, dice que el Espíritu lo llevó. Y se da cuenta usted que en el párrafo no sale que Jesús tenía fe. En el párrafo no sale que Jesús tenía fe. Lo que sale dice, ¿qué dice? Escrito. Y uno dice, por la palabra Cristo venció al diablo, ¿sí o no? ¿Y qué te dice la Escritura? Que tienes que oír ¿qué? La palabra. Y producto de la palabra, Jesús, su fe estaba intacta.
Dijo, la palabra dice. Hay alguien que se va a levantar mañana y decir, no, el Señor dice. Y yo voy a caminar bajo esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Bajo esa obediencia a la palabra. ¿Se da cuenta usted cómo Jesús lo hace? A pesar de las pruebas, de las circunstancias, del dolor que tuvo que vivir allí, ¿cierto? ¿Ya? Lo glorioso es que después de esto dice, verso 11, el diablo entonces lo dejó. Porque quien no quiere que tú y yo obedezcamos se llama Satanás. O diablo, Lucifer, como quieras llamarlo. Sí, él quiere que nosotros no obedezcamos. Seamos en ese sentido desobedientes. Porque al ser desobedientes somos hijos de él. Y al obedecer somos hijos de aquel que obedeció. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y sigue siendo probado el Señor. Capítulo 26 del libro de Mateo dice así, yendo un poco más adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero obedecer, sino como tú. Entonces muchas veces nosotros decimos, yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos han dicho eso? En alguna vez, en algún momento. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Pero eso es obedecer. En palabras simples y sencillas, es obedecer. Para que entonces tu fe se active frente a esa obediencia. La palabra necesita ser creída y entonces tú cuando obedeces la palabra, esa palabra tiene una fe, por decir así, esta palabra igual esta cantidad de fe. Te lo pongo así para poder que tú lo entiendas. Dios te dará fe. Estás levantando algo, tú necesitas una cantidad de fe. ¿Por qué? Porque vas a ser probado en esto y en esto, esto, otro, pero por una palabra de obediencia. Y como tú estás obedeciendo la palabra, lo que tú necesitas, y ya lo tienes por obedecer la palabra, Dios te va a dar la fe necesaria para obedecer esa palabra. Donde estés, lo que quieras. Levantar algo, hacer algo, levantar una familia, crear, ¿me entiendes? Comprar algo, todo lo que tú quieras. Esa fe va a estar allí. Va a ser glorioso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiendes? Mientras tanto, claro, tú pasas la tristeza, la amargura, todo tipo de cosas. ¿Ya? Y Jesucristo dijo, no, Señor, ese era un momento muy complicado. Estaba orando, vino sobre él todo el pecado de nosotros. Dice que el sudor de él eran como grandes gotas de sangre, que estabas recibiendo toda la presión del pecado de la humanidad sobre Jesús. Así que Jesús podría haber dicho, bueno, Señor, si tú tienes todo el poder, hazlo de otra manera, pero que yo no sufra de esta forma. Pero como la palabra había dicho cómo tenía que vivir el Hijo de Dios y de qué manera iba a sufrir, Él dijo, ya la palabra está, yo solamente tengo que obedecer. Hermanos amados, tu éxito, tu visión, todo lo que Dios te quiera dar, ya está escrito. Ya está escrito, dígame amén, ya está escrito. Antes de la fundación, ya está escrito. Ya tiene Dios un plan, un propósito para ti. Él tiene una palabra para eso, para guiarte a eso. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios te va a levantar, si Dios quiere que tú hagas algo, Dios ya te dio la palabra. Lo único que tienes que hacer es obedecer para vivir esa palabra. ¿Me dice amén? Claro. No seamos, ¿cierto? No seamos como aquellos espías que vieron todo lo lindo que era la tierra prometida, pero no quisieron obedecer a Dios. Y como no quisieron obedecer a Dios, por eso en Caleb y en Josué había otro espíritu. Había un espíritu de obediencia. Ellos querían obedecer. Y dijo, los comeremos como a pan. Porque ellos sabían en el Dios que tenían la confianza. Si Él decía una palabra, esa palabra se iba a hacer. ¿Cuántos le creen a Dios en esa palabra? Dios tiene una palabra cada día para tu vida. Cuando la lees, cuando tú dices, Señor, háblame, háblame. A veces no necesitas tener los oídos abiertos para escuchar la palabra. Es simplemente saber que aquí está escrito y que aquí hay algo para tu vida, para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si fuimos llamados de esta manera, ya, creo que es glorioso. ¿Me dice amén? Termino. Filipenses capítulo 2, por favor. Y con esto termino. Suelo, chicos, la música. Filipenses capítulo 2. Verso 5 en adelante. Verso 8.
Y estando en la condición, dice, de hombre, Jesucristo, ¿cierto? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Esta es la actitud de aquel hombre que le cree a Dios. Obedece hasta la muerte. No importa que la obediencia lo lleve a la muerte. ¿Ya? Dice que fue haciéndose obediente hasta la muerte y muerte indigna. Indigna, ¿cierto? Indigna. ¿Por qué muerte indigna? Porque los que morían en la cruz crucificados eran los parias de la sociedad, los delincuentes. ¿Ya? Eso es lo que nos lleva a nosotros, el creerle a Dios, el obedecer, para que la fe se haga una realidad. ¿Ya? No diga, hermano, no diga, quisiera tener la fe de ese o de ese. Ellos dicen, ellos hablan, y yo he visto que Dios les contesta, que les responde. Es posible. Puede haber don, puede haber gracias de Dios especiales, y puede ser, pero lo que más Dios quiere, y creo que pasa en esas personas, es que son obedientes a lo que Dios les dice. Son obedientes. ¿Ya? No creas que porque todo anda bien, yo me preocupo cuando todo anda bien. Son los momentos más preocupantes que tengo. Cuando todo anda bien, ¡ay, Dios! Sí, porque esto es confrontacional todos los días. De lucha a lucha, de prueba a prueba. Un día llegaremos y allá gustaremos eternamente y para siempre. Por eso mi descanso en esta tierra no está en lo que yo pueda hacer, sino está en lo que yo pueda obedecer. Y voy a descansar. Y voy a dormir a lo mejor de forma diferente. Tú lo vas a hacer, Señor. Tú me lo dijiste. Tú lo vas a hacer. ¿Sí? Si Él lo dijo. ¿Te das cuenta? El párrafo ahí en el Antiguo Testamento no dice, si tú crees, lo hará. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si te lo dijo, Él lo hará. Él lo hará. Si te dijo que te iba a dar algo, Él lo va a dar. Solo obedece. Recíbelo, gózate, alégrate. Y eso será una realidad para ti. Será maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, ¿cuántos fuimos llamados por Dios? ¿Hay alguno aquí que no ha sido llamado por Dios? ¿O que no tiene a Cristo en su corazón? ¿Que nunca ha confesado a Jesús? Porque ese sería el principio, ¿no? Si tú no has confesado a Jesús, debes confesar a Jesús. Si ya eres hijo de Dios, entonces sigue la siguiente tarea. Obedece. Obedece. Obedezcamos. Y de verdad pregunto, ¿hay alguien aquí que nunca ha confesado a Jesús? Levánteme su mano. Y oramos de inmediato porque no quiero que siga de esa manera. Porque si usted le cree a Dios o dice, yo acepto que Jesús sea mi Señor y Salvador y lo confieso con mi labio, empieza el tiempo de la obediencia. Muchas veces uno no sabe por qué Dios lo hace vivir en áreas determinadas. Dice, Dios me está probando. La pregunta es, ¿qué te está probando Dios? Entonces uno dice, la paciencia. La paciencia. ¿No? ¿Cierto? Como que para nosotros la paciencia es lo único que se prueba. No. Lo que se prueba es la obediencia. La paciencia es producto de que Dios te está probando en esa obediencia. Por eso viene esperanza. Dios lo va a hacer. Tú te quedas calmado, tranquilo. Pero lo que Dios quiere es que tú y yo entendamos que hay que obedecer. Y cuando esto ocurre, las cosas cambian. ¿Ya? Toda persona obediente llevará una fe adecuada a la obediencia. Si tienes que levantar un cerro, Dios te dará suficiente fe para decir, toda la tierra que necesito, Dios me la va a dar para hacer el cerro. Aunque estés en una parte donde esté todo plano y no haya tierra suficiente como para hacer un cerro. Pero Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Así que recordemos, ¿ya? Que esta fe, la que nosotros siempre queremos tener, ¿cierto? La precede
la obediencia. Si hay obediencia, habrá fe suficiente. Y entonces tendré la convicción, la certeza, porque estoy basado en la palabra. Estoy basado en que le voy a obedecer a Dios y mi fe dará resultados gloriosos y maravillosos. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que vemos en el libro de Hebreo en el capítulo 11. Toda la gente que le obedeció a Dios terminó usando su fe, la que Dios mismo le dio para ser airoso. ¿Ya? Por eso Abraham fue padre de multitudes. ¿Ya? Por eso, como Enoc le creyó tanto a Dios, porque lo escuchaba, decía, no, todo eso es verdad. Se fue con Dios. No había necesidad, se fue, se lo llevó. ¿Ya? El último dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si la fe fuera lo único, ¿dónde estaría la obediencia? Si por la obediencia el hombre se perdió. Lo que Dios está diciendo que este hombre que cree es porque obedece. Y porque obedece, tiene la fe suficiente para todo lo que él quiera o necesite de parte del Señor. Que Dios te bendiga en esta hora. Sé obediente. Dile al que está a tu lado, sé obediente. Sí, a todo lo que Dios te diga. No a lo que tú simplemente quieras hacer, sino lo que Dios nos dice que hagamos. Dice amén. Pónganse en pie, denle un aplauso a Cristo el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Cantamos al Señor. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Sí, Señor, así sea. Mi primer amor eres tú, Jesús. Señor, gracias. Mi alma anhela agradarte. Oh, Jesús. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí. Aleluya, sí, Señor. Y no jamás. Oh, Jesús. Sino dile mi primer amor. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte.
Porque esa es la vida en Cristo, es la vida en Dios. Dios te desafía. Cuando ya te sientes incómodo de tu estado, de como que ya quieres algo más, algo superior, algo diferente, Dios te está tratando. Y tienes que obedecer a lo que Dios te diga. Sea lo que sea. No tengas nada de lo que a lo mejor Dios te está diciendo. Pero créele. Créele. Yo no sé cuántos en esta hora están desafiados de esa manera. Yo quisiera que vinieran acá adelante y vamos a orar unos par de minutos, segundos, ¿ya? Y que el desafío que Dios ha puesto, tú lo puedas obedecer. No te pido que le digas, Señor, dame fe. No, di, Señor, dame obediencia. Porque yo soy hijo de la obediencia. Cristo. Yo soy hijo de Cristo. Soy una hija de Cristo. Y quiero obedecer y voy a obedecer lo que Cristo me dijo. Por su palabra. En un sueño, en visión, no sé. En el área que te haya dicho. Pasa acá adelante, por favor. Rápidamente. Puede ser algo muy personal. Puede ser algo tuyo. Algún desafío personal, espiritual, eclesiástico, no sé. Del área que tú quieras. De lo que sea. Es tiempo. Si Dios ha traído esta palabra para formar nuestra mente de esa fe, es porque tenemos que tener una mente también en que la obediencia sea también un factor preponderante en cada uno de nosotros. Si obedecemos, tendrás la fe necesaria. No te quepa duda que le vas a creer a Dios y que por eso vas a lograr obtener lo que el mismo Dios te dijo. Recuerda, si Él lo dijo, Él lo hará. No es simplemente que te lo dijo, sino que Él lo hará. Que la fe está puesta en que Él va a hacer las cosas que Él mismo te dijo. Así que no te preocupes de lo que tú no puedes hacer. Sé obediente a lo que Dios sí puede hacer. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo ignoro, Dios, ignoro lo que hay en cada corazón de ellos, de ellas. Señor, pero tú lo sabes. Tú conoces sus corazones. Señor, aquí hay gente, Señor, que necesita obedecer a lo que tú le dices. A lo que tú le dices, Señor. Por eso, fuertemente Jesús dijo, primero eres tú, Señor. El primero eres tú. Tengo que obedecerte a ti primero, no la circunstancia de la vida, no lo que me diga mi familia, no lo que digan mis necesidades, mis circunstancias, sino obedecerte a ti, Dios. Porque tú eres el primero. Y si tú eres el primero, debo darle obediencia. Porque la fe que necesito no es la fe que tengo, es la fe de Dios. Es la fe de Dios en mi vida. Y Él hará. Por eso Él hará. Porque es la fe de Él la que necesito para hacer la obra que Él ha mandado que hagamos en esta tierra. Los logros, los sueños, las visiones, los propósitos, los planes, las metas a llegar son de Dios. Son de Dios. Y Dios lo hará. Dios te llevará. Dios te llevará. No sé cuántas veces tendrás que ser probado, pero créele a Dios. Créele a Dios. Sí, por la obediencia. Sigue obedeciendo a Dios y tu fe será activada profundamente. Será activada y te vas a encontrar en que el Señor lo va a hacer. Y vas a decir, el Señor lo hizo, no fue mi fe. El Señor lo hizo, esa fe que Él puso en mi vida. Él lo hizo, Él lo hizo, Él lo hizo. Él lo hará. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradarte en todo. Enséñanos a obedecerte. Oh Dios, a sacar las estructuras de nuestra cabeza que no podemos. El temor, quita el temor, quita el miedo, quita la incapacidad. Señor, sí podemos obedecer. Y si obedecemos, los muros caerán. Los muros caerán. La montaña será aplanada. Le diré a ese cerro, muévete, porque te voy a obedecer. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, Dios! No importa cuando te digan no, Él te dice sí, obedece a Él. Obedezcámosle a Él. ¡Amén! ¡Oh, Dios! ¡Jesús! ¡Aleluya! Quiero ser todo lo que esperas de mí. ¡Oh, Jesús! Y no amarte de palabra. ¡Aleluya, Jesús!
Señor. Obedecerte, Dios. Bajo mi pobre y triste humanidad, Dios. Oh Dios, obedecerte a ti a pesar de que mi mente me diga que no, o otros me dicen que no, que para qué, o que me va a faltar, o que no tengo, o que no puedo, o que no quiero. Dios, quiero ser obediente, Dios. Sí, Dios. Dios, la obediencia y la fe no se pueden separar. No se pueden separar, Dios. Oh Dios, el que obedece tendrá fe. Y el que tiene fe obedece, Dios. Aleluya. Gracias, Dios. Aleluya. Oh Jesús. Gracias, Jesús. Oh Dios, así es. Si no es hagan un acto de obediencia, levanten sus manos y declaren lo que están creyendo en esta hora. Declaren esa obediencia. Díganselo al Señor, obedeceré. Y dile qué es lo que vas a obedecer. Dile, que salga de tus labios. Que salga de tus labios. Decláralo. Voy a obedecer a eso, a ese desafío, a lo personal, a eso que está. Sí. ¿Qué quieres? ¿Tu familia? ¿Un negocio? ¿Una economía superior? Bueno, dile, Señor, yo quiero aumento de sueldo, Señor, quiero obedecerte a ti, quiero lograr eso. ¿Tiene una carrera? ¿Algún desafío humano, personal? ¿Desafío en Dios? ¿Quieres predicar, hablarle a otros? Lo que sea, obedécelo y dile, sí, Señor, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y le declaras, sí, Señor, voy a predicar de ti, voy a hablar de ti. Porque a lo mejor es lo más que te ha costado en la vida, hablarle a otro. Por eso Dios te prueba tu obediencia. Padre, gracias. Y así las áreas que tú tienes necesidad, Dios te está probando a obedecer a su palabra, a obedecerle lo que Él te dice. Hay muchos de ustedes que oran permanentemente y escuchan la voz de Dios. Lo que hay que hacer con esa voz que se oye, obedecer, y verás los resultados. Porque recuerda que sin obediencia no hay fe, y sin fe no hay obediencia. Padre, gracias te damos a ti. Bendigo a mis hermanos que han pasado acá adelante. Y si alguno quedó allí, Señor, con el mismo desafío, Padre, tócales. Espíritu Santo, tócanos. Ven sobre nosotros y tócanos, Espíritu de Dios. Tócanos. Necesitamos el toque de tu Espíritu, Dios. Y vendrá esa fe con poder. Espíritu Santo hará lo que tu palabra nos dice. Dice que Él revela esa palabra, el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ahora confirma estas palabras en los corazones de mis hermanos. Se levantarán testimonios, Dios, de la obediencia. El diablo está derrotado, la desobediencia ya no es parte de mi vida. Es Cristo, el Hijo de la obediencia. Es parte de mi vida. A Él le obedezco, a Él haré todo lo que Él me diga. Y sé que la fe que necesito será hecha. Oh Padre, gracias. Bendigo a tu pueblo, Dios. La gracia tuya venga sobre ellos. Que sea de una manera maravillosa, Jesús. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios ahora de que vas a ser un hijo, una hija obediente. No te mires, no nos miremos, somos incapaces, pero con Él todo lo hará. Él lo hará, Él lo hará y Él lo hará. Padre, gracias. Te bendigo, Señor, bajo sueños, visiones, palabra, Señor, actos que mis hermanos y hermanas han vivido contigo, Señor. Que ellos obedezcan y sé que tú lo harás, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dele un aplauso a Cristo, el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. No te faltará lo que necesitas. Aleluya. Se va el temor, se va el miedo, se va todo. Aleluya. Él te hace capaz. Él te capacita. Solo obedece. Solo obedezcamos lo que Dios nos dice. Aleluya. Y todo está en esa obediencia. Gracias, Jesús. Aleluya. Bien, hermanos. ¿Cantamos una alabanza más, hijo? Aleluya. Qué hermoso fue lo que cantamos. Fue ad hoc a lo que estamos viendo. Gracias, Jesús. Y vamos ya a casa. Que el Señor nos bendiga, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? No se olvide el próximo domingo, Santa Cena, Día de Misericordia. Venga con gozo, con alegría. Y podamos también disfrutar de lo que el Señor tenga para nuestra vida. Gracias, Jesús. Vamos, hija. Aleluya. Podrás separarnos de su amor. En Cristo no hay ninguna condenación. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Mi Dios es grande. Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Ya no le sirvo al pecado ni al temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Mi Dios es grande. Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre para serme, libre en ti, Señor. Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Que el Señor nos bendiga. Levanta tus brazos al cielo. Oramos al Señor. Padre, gracias por tus hijos de regreso a casa, Dios. Tú le has de bendecir grandemente, Dios. Gracias por tu amor inmenso, tu gran misericordia. Guárdanos, Señor, de toda enfermedad en este tiempo. Los más pequeñitos, Señor, aquellos que están en cama, postrados,
hospital, clínica, Señor, guárdales y extiende tu mano de amor, de poder, de misericordia. Guarda los corazones de cada uno de tus hijos, porque tú eres ese Dios maravilloso. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Que el comienzo de este mes de julio, que ya comienza mañana, sea un mes de bendición una vez más. Porque el Dios que te bendijo este mes, también lo estará en el otro. Padre, gracias, y a ti sea toda la gloria, y a tus hijos una gran bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Saluda a tu hermano, a tu hermana. Gracias, que Dios te bendiga grandemente. Seas bendecido. Que nada se te quede. No te olvides si puedes traer alguna prenda de ropa en los próximos cultos. Ya, que el Señor te bendiga. Tengas